más saturado de la arcilla, que es 19.2 kilonewton por metro. Nos dicen que E sub 0 es 0.825 y el coeficiente de consolidación, coeficiente de compresibilidades, no estoy mal. Sí, de Índice de compresibilidad. compresibilidad es 0.6 y el coeficiente de consolidación es 4 metros cuadrados por año. Bien, entonces... Uy, no pasa. Ay, se trabó. Con el Ahora mouse. ya. Bueno, entonces acá lo que hice fue extrapolar los datos como para verlo más clarito. Ahí tenemos el terreno con sus gamas, la arcilla y las diferentes profundidades. Entonces acá básicamente lo que tenemos es un ejercicio para calcular el esfuerzo efectivo en la mitad de la arcilla. Sí, a mitad del estrato de la arcilla para poder calcular el esfuerzo efectivo inicial. Entonces acá tenemos como el estado inicial, cuando el nivel freático está 1 metro por debajo de la superficie. Entonces Ese es el calculamos. esfuerzo inicial, ¿sí? Sí, señora. Entonces calculamos el esfuerzo inicial, pues como hemos visto en clase, con la siguiente tabla, donde tenemos gamma, la altura, el esfuerzo vertical, el vertical total, la presión de poros y al final obtenemos un esfuerzo de 115.8 Bueno, kilonewton por miremos, metro. entonces sería 18.7 por 1 más 19.6 por 8 más... Ay, súbele un momentico que si no alcanzo a ver ahí abajo. ¿Qué, profe, la devuelvo? Ahí. No, es que es diapositiva. Si no, es que no alcanzó a ver abajo. Ahí ya. Más 19 por 2. Ok. Menos la presión de poros que sería 3 por 981. Yo utilicé, como estoy trabajando con kilonewton, 2, utilicé la densidad del agua como 9,81. 3. Sí, sí, perdón, no, esto. ¿Cuánto sería? 8, 9, 10, 11. 10, 10, 10, Sería 10, 8 más 2. y 10. 10 por 9,81, 98.1. El de 3 es el siguiente. Ok. ¿Sí? Y Sí. ahora tenemos un estado final que es cuando el nivel freático baja 7 metros de donde estaba, es decir, queda a 8 metros respecto a la superficie del terreno. Y se hace el mismo proceso. Y acá podemos observar que evidentemente el esfuerzo inicial, bueno, en este caso ya sería el esfuerzo final, ha aumentado a 178.17. O sea, sí, el cambio en el nivel freático, Va a ser el, la resta de estos dos. el cambio en el nivel freático sería el delta sigma, ¿sí? Es decir, que cuando yo tengo el nivel freático arriba y me baja, eso me genera un delta de esfuerzo, o sea, un cambio de esfuerzo efectivo en el suelo, Sí, ¿ya? señora. Y ese cambio de esfuerzo efectivo me genera los asentamientos, lo cual quiere decir, cuando yo saco, por ejemplo, agua del subsuelo, el suelo se me asienta. Sí, señora. Okay. Sí. Bueno, entonces, bueno, esta es la fórmula que nosotros utilizamos. Como sabemos que es normalmente consolidada, es una silla normalmente consolidada, utilizamos la siguiente fórmula. Pero pues le voy a hacer una pequeña modificación para meter los datos más directo. Entonces nosotros sabemos que el esfuerzo final efectivo menos el esfuerzo inicial efectivo va a ser igual al delta de esfuerzos. Y si reemplazo esto en la fórmula, entonces me queda simplemente el logaritmo del esfuerzo final efectivo sobre el logaritmo del esfuerzo inicial efectivo. ¿Sí? Sí. Y ahora lo que hago es simplemente reemplazar datos. Sí, acá tenemos, pero este es el asentamiento al 100%. Sí, y el ejercicio nos dice que el nivel freático bajó únicamente durante un año. Entonces, bueno, acá ya tenemos el asentamiento al 100%, que serían 0.246 metros o 25 centímetros. Entonces, ahora lo que toca hacer es, bueno, primero mirar si el agua es de doble drenaje o un solo drenaje. Como vemos que, como estamos analizando la arcilla, entonces vemos que abajo de la arcilla hay una lutita impermeable. Al ser impermeable y al ser una roca, pues el agua, el único camino que le queda es subir hacia la arena. Entonces es un drenaje sencillo. Por eso utilizamos todo el espesor de la arcilla, que serían los 4 metros. Nos dan el C sub B y con el C sub B podemos despejar el tiempo teórico, que sería 0.25. ¿Sí? Sí. Entonces ahora lo que tenemos que ver es si estamos, o sea, si el grado de consolidación es mayor o menor al 60% para poder determinar qué fórmula utilizar.
Entonces tenemos, con la siguiente tabla podemos ver que para un grado de consolidación del 60%, el tiempo teórico es de 0.287. A nosotros nos dio 0.25. Significa que estamos por debajo del 60%, o sea que podemos utilizar la siguiente fórmula. De ahí despejamos el grado de consolidación y nos da 56.42%. Ya con esto lo único que queda es multiplicarlo por el asentamiento al 100% y ya obtendríamos el asentamiento en un año, que nos da 0.1388 metros o 13.88 centímetros, que ese sería el asentamiento en un año, en un solo año. Ok. 13 centímetros, basta, 13, uy, bastante. Ok. Eso sería todo. Lo cual quiere decir que usted tendría que construir su obra, pues para que su obra le soporte ese asentamiento de 13 centímetros que se va a dar. Espérenme un momentico, voy aquí a apagarla, a cerrar una puerta que es que se me entra todo el sonido de la calle. ¿Aló? Sí, señora. ¿Quién sigue? ¿Jesús? Sí, yo, Jesús Amaya. Ok. Bueno, como parte del estudio de suelo realizado para calcular la cimentación superficial de una estructura, se extrajeron 3 muestras inalteradas desde un pozo excavado a cielo abierto, desde profundidades de 3, 5 y 7 metros respectivamente, no habiéndose detectado la presencia de nivel freático hasta las profundidades exploradas. Con la muestra extraída se realizaron ensayos que permitieron determinar, entre otros parámetros, peso unitario, humedad natural, peso específico de los constituyentes. A partir de los datos y resultados obtenidos, debe determinar para cada estrato la precarga geológica y el índice de compresibilidad y el índice de compresión e índice de expansión. De las muestras que nos dieron fueron estas 3, M1, M2 y M3. Nos indican a qué profundidad se extrajo la muestra, aquí al igual que en el gráfico. Nos dicen la humedad natural que posee el suelo, el peso específico, la altura la altura que se extrajo de suelo, el área que posee y el peso húmedo. Entonces, también de los suelos se le hizo ensayos en laboratorio y se les aplicó cierta carga, y estas fueron las lecturas que arrojó la muestra. Que se deformó. Ahora, con lo que tenemos, se puede empezar a calcular la altura de los sólidos, ya que sabemos por teoría que la relación de vacíos se puede dar como la altura de vacíos sobre la altura de los sólidos del suelo que tenemos. Entonces, para eso empezamos calculando el peso de los sólidos, que será igual al peso húmedo sobre 1 más más la humedad. ¿Por qué 1 más la humedad? En este caso, no como el trabajo en clase, nos están dando es el peso húmedo. Entonces, como estamos trabajando con el peso, tendremos que restarle el peso sólido para luego así determinar, pero no tenemos el peso sólido, así que tenemos que realizar un despeje. Al realizar el despeje, nos queda la fórmula así: el peso húmedo sobre 1 más la humedad. Luego, para calcular el peso el volumen del sólido,
simplemente realizamos una división entre el peso del sólido que acabamos de calcular y el peso específico que ya nos dan de la muestra. Luego, ahora para la altura, también simplemente hacer una división entre el volumen y el área que también nos dan de la muestra. Y por último, calculamos el gamma del suelo húmedo, que sería el peso húmedo sobre el área por la altura total del suelo. Bueno, teniendo todo esto, pasamos a realizar la gráfica de los suelos, en donde tenemos la carga, la lectura, la diferencia que tiene en cada uno de las cargas que se realizaron, y recuerden que esto se va acumulando. No es como que aquí se realizó un salto, sino que realmente esto se va sumando. Y esta es desde la altura inicial y la altura que va registrándose después de que pues va realizando la diferencia de altura. Y aquí tenemos la columna de altura de los sólidos. Y con esto, la altura de vacíos se calcula pues la altura que tenemos de antes de la muestra. Si inicial, se le resta la altura de los sólidos en cada uno de los puntos, en cada una de las cargas realizadas de cada suelo. Y la relación de vacíos, como ya dije anteriormente, simplemente sería la división entre la altura de vacíos y la altura de los sólidos, que sería lo que se muestra aquí. Ahora, para calcular la preconsolidación, bueno, si el suelo es preconsolidado o no, se realizan las gráficas de esfuerzo versus relación de vacíos. Aquí se puede observar cada una de ellas. Y a estas se le realizan el procedimiento para poder determinar el esfuerzo, bueno, el esfuerzo de preconsolidación. Y en este pues se traza la línea desde el punto de menor radio horizontal, se traza la tangente, se traza la bisectriz, desde la parte recta de la gráfica se traza también una línea tangente, y la intersección nos va a indicar cuál es el punto del esfuerzo de preconsolidación. Ahora ya teniendo los valores, que serían estos de aquí, 1.35, 1.63 y 1.91, pasamos a calcular la presión efectiva en el punto para determinar la condición del suelo. Entonces, el esfuerzo, esfuerzo efectivo en el suelo sería igual pues a el gamma del suelo que tenemos calculado aquí en la parte de arriba, por el espesor de la capa hasta el punto de la muestra que se extrajo. Entonces, en el primer punto, que sería este de la muestra 1, serían 3 metros, sería esta acá, por el gamma de la muestra 1. Para la muestra 2, sería todo el espesor de la capa 1, que serían 4 metros, por el gamma 1 más 1 metro del espesor, más 1 metro de la capa 2, por el espesor, por el peso específico de la muestra 2. Y asimismo, en la muestra número 3, sería la suma de los dos anteriores, más 1 metro por el peso específico del tercero. Y eso nos daría pues el esfuerzo efectivo en el punto en que se extrajo la muestra. Y luego se realiza una comparativa entre el PC y el esfuerzo efectivo para determinar si el suelo preconsolidado o no. Entonces, ¿en qué consiste la comparativa? Se toma el PC y el PO. Si el PC es mayor al P inicial, al esfuerzo inicial, entonces el suelo es preconsolidado o sobreconsolidado. Y si es igual, entonces es un suelo normalmente consolidado. Pero en este caso, el suelo nos da que es un suelo preconsolidado en los tres estratos. Ahora, para calcular simplemente los coeficientes de compresión y expansión,
Em, em, simplemente pues es observar los puntos que queremos analizar, unos para carga y otro para descarga. Entonces, digamos, en el punto 1, el de compresión sería la resta, o bueno, como es un coeficiente adimensional, pues esto debería estar en valor absoluto, pero pues dio positivo, entonces en este caso no se requiere, pero sería la resta del final menos inicial sobre el logaritmo del final menos inicial. Pero eso se hace para la curva de descarga y tú no la dibujaste ahí. Ah, no, porque pues como se podía... esto es para la descarga. El CC no es el de la descarga, o sea, empecé con el CC. ¿Cuál estás calculando, el CC o el C sub E? El CC, el Ok. coeficiente. Sí, el CC sí es con la de carga, sí, ok. Ok. Y Es lo que mismo se hace te para... entendí C sub E, Ah, pero perdón, perdón. No, si es que primero mencioné el de CSUD, que era el de descarga, y luego me puse a explicar el de subC primero. ok. Perdón ahí la confusión. Bueno, sí, ya está. Y lo mismo se realiza para cada estrato de suelo. Ok. Aquí se supone que esto se realiza solo para la descarga. Y eso sí no lo entendí muy bien en este punto. Y es que lo realizan con las cargas iniciales del suelo. Ah, ok, porque ella es paralela, o sea, cuando uno carga y descarga, normalmente es paralela a la parte de arriba. La pendiente se supone que es la misma. Hmm. Entonces, con estos datos que tenemos aquí, que sería la primera recta acá, se calcula el coeficiente de expansión de cada estrato del suelo. Y ya, eso sería todo. Profesora, a ver, me permitiría... O sea, ya ahí acabé el punto, profe. Sí. Es que quería preguntarle algo, a ver, dejar de compartir, porque si encontré... Esto acá. Es que del ejercicio más adelante le dan a uno pues las dimensiones de la placa que está ahí dibujada y le dicen que esto lo realizan por el método de Steiner Sí, para lo que pasa determinar. es que a ver, cuando nosotros digamos que la carga es, por ejemplo, un terraplén o es el cambio del nivel freático, eso se da a lo largo de todo el suelo, ¿sí? O sea, si tú colocas un terraplén, tú lo colocas en todo el suelo, pero cuando ya es una zapata, la carga es como más puntual, o sea, no es como paralela a todo el suelo, igual en toda la superficie, sino va a estar cargado en una parte del suelo y en el resto no. Entonces, en los casos en que es un terraplén o es cambio del nivel freático, el delta sigma que yo coloco arriba es igual al que recibe el agua. Pero cuando es una carga de una zapata, una carga de un tanque, que es una carga puntual, el esfuerzo no se transmite igual. O sea, el delta de esfuerzo no se transmite igual. Entonces hay que calcular el delta de esfuerzo que uno pone arriba, hay que calcularlo en la arcilla. Y para eso se requieren de unas tablas. Pero esas tablas nosotros no hemos visto acá, eso se ve en fundaciones. Entonces, en fundaciones Okay. van a ver esa parte. Ok, profe, si es que eso lo vimos adelante y tenía dudas ahí de si lo habíamos visto o no. Eso es transmisión de esfuerzo, ¿sí?
Que el Sí. esfuerzo que uno coloque arriba se transmita igualmente a la capa de arcilla, pero eso solamente ocurre para los terraplenes y para los cambios de niveles freáticos. En el Ok, resto de profe. las cargas puntuales hay que calcular el delta sigma en cuanto se transmite a la arcilla. Y para eso es con esos hay varias teorías de transmisión de esfuerzos Ok. superficiales Listo, profe. a la arcilla. Gracias, profe. Bien. Jason Steven Vargas, ¿cuál fue el que hizo cuál ejercicio? ¿Me recuerda? Profe, en el que cambiaba el nivel freático. Ah, ok, listo. Y falta Jesús David. Sí, señora. Va a hacer dos ejercicios. Entonces, en este tenemos el estrato y la muestra de laboratorio. La muestra de laboratorio tiene 2.5 centímetros y está arriba y abajo con medio poroso, o sea que tiene doble permeabilidad. Y el estrato tiene tiene arcilla, arena y abajo tiene un manto de roca. Lo que nos dicen es que hay un T50 o sea, que el T50 dura 8 minutos, entonces lo que quiere decir es que en 8 minutos se alcanzó el 50% de la consolidación. Entonces, para mayor facilidad, pasé el T50 a años y la altura de la muestra la pasé a metros. Entonces, para ello, hallé el factor tiempo, que sería pi cuartos del grado de consolidación sobre 100 al cuadrado. Entonces, eso me da aproximadamente 0.196. Esto se realiza para hallar el C sub B. Entonces, aquí con el factor tiempo y la altura sobre el tiempo de consolidación. Entonces, reemplazo y hay que tener en cuenta que en este caso, como es de la muestra y estamos diciendo que es de doble, entonces... Se le fue el volumen a... Yo creo que... ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Se le fue Yo creo que él ya había terminado. Quitémosle el... Y ahora nos dejó aquí trabados. Ahora nos dejó aquí trabados porque... Ya. Bien, voy a compartir entonces mi pantalla. ¿Sí? Oh, ¿Quién habla? Sí, aló. profe. ¿Aló? Profe, ¿Sí?
Bueno, es que no sé, se trabó. ¿Ya habías terminado o te falta? No me falta. Es que se trabó. El primer ejercicio lo terminé, ¿sí? Hasta, Ahí puedes compartir. vale. ¿Pueden ver la pantalla, sí? Ah, Este es otro ejercicio. ¿Aló? ¿Sí? Es que no sé si me río. sí, dale. Entonces, y nos dan casi todos los datos. Nos dicen que el esfuerzo crítico es de 125 kilonewtons sobre metro cuadrado. El C es de 0.75. ¿El esfuerzo qué? Esfuerzo crítico. ¿Cuál es el esfuerzo crítico? ¿Será el delta sigma? ¿Qué fue lo que dijiste que era el esfuerzo crítico? ¿Qué valor? De 125. Debe ser el sigma P. Sigma prima. Aquí lo ponen como sigma prima, pero yo lo puse aquí como sigma C. Ah, ok, ese no es el esfuerzo crítico, es el esfuerzo sub cero, es el sigma cero. Es el esfuerzo inicial. Pero ahí veía que, o sea, se utiliza como crítico. Pero tan raro porque O, aquí o sea, tengo calcular. sería el esfuerzo de preconsolidación. Sí, entonces el de preconsolidación. Y nos dan los valores. Entonces, lo que se hizo fue pues, llegar al esfuerzo efectivo, que pues normal como hacíamos al principio. Y entonces el esfuerzo efectivo da 100.52 kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces, valiéndonos de esta fórmula, hallamos el asentamiento. Pero primero que todo, pues teníamos que mirar la relación de consolidación. Entonces es para saber si el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado. Y como la relación de sobreconsolidación nos dio mayor que 1, entonces decimos que el suelo es sobreconsolidado si utilizamos esta fórmula. Y entonces, reemplazando en esta fórmula, llegamos a que el asentamiento se desplazó 9.84 centímetros. El asentamiento de 9.84 centímetros. ¿Y dónde reemplazaste la fórmula? Esto aquí. Ok. 9 centímetros, ok. Listo. Vale. Bien, entonces... Bien, entonces... Gabriel Duarte. Hoy expusieron Gabriel Duarte. El último que expuso fue Jesús David, ¿no? Sí, señora. Jesús David, Jesús Amaya, Jason y Gabriel Duarte. Ok. Profe, y Edwin Mosquera. Y Edwin Mosquera, sí. Profe, ¿se puede ver la nota? Espéreme un momento. Espéreme un minuto, muchachos, que estoy aquí. Espérenme un minuto, muchachos, que es que aquí se me borró una cosa. Se me borró y... No sé por qué no me guardo acá.
Muchachos, las notas del parcial, es que me faltan unos, entonces el martes se las doy. Bueno, profe. Ahorita al final tomo lista y ustedes ven la nota ahí. Entonces, el martes, hoy terminamos ya consolidación, entonces el martes y el jueves van a exponer resistencia. O sea, la semana entrante expondrían los de resistencia. Entonces, me faltan ¿qué? 2 semanas. La primera y la 3 y la 8 y la... Ok, estamos bien de tiempo. Entonces, vamos a empezar entonces hoy con resistencia, que ya habíamos visto algo en la clase pasada de la resistencia, ¿no? Entonces, digamos que lo que uno siempre tiene que verificar en un suelo es que no se asiente y verificar la resistencia, ¿cierto? Entonces, para la resistencia hay varios ensayos de laboratorio. Está compresión, está corte directo y está triaxial. La semana pasada habíamos visto uno de campo. Dentro de los de campo están el SPT, está el cono, está el ensayo de placa, que fue el que vimos la semana pasada, y hay otros que habíamos visto al principio cuando vimos los métodos de exploración de campo, ¿sí? Porque hay unos ensayos que son de exploración y son de resistencia al mismo tiempo. En cuanto a compresión inconfinada, pues decíamos que la compresión inconfinada consiste en que uno tiene una muestra cilíndrica que la trae de campo al laboratorio, le aplica una carga axial y le mide la deformación. El ensayo es para suelos arcillosos y la muestra es tripocilíndrica. Hay que medirle el diámetro, la longitud, verificar que la muestra cumpla una relación de altura-diámetro entre 2 y 3, porque no puede ser ni muy larga, porque la probeta sufriría de pandeo cuando uno la está ensayando. Tampoco puede ser muy pequeñita, porque entonces ahí habría errores por rozamiento de la probeta por ser la probeta tan pequeñita, y a la probeta entonces le calculamos la humedad, el gamma M y el gamma D. Este es el equipo de resistencia, es un marco de carga, una celda. ¿El marco de carga para qué es? Para aplicar la carga. La celda de carga es para leerla y un deformímetro para medir deformaciones. Estas son los tubos Shelby, que son cilindros para sacar la muestra en campo y llevarla al laboratorio. En el laboratorio se recorta y se arregla y luego entonces se coloca en la máquina, se centra, se colocan ceros y se le aplica la carga y se lee la deformación. Aquí vemos aplicando carga y deformación. El ensayo se puede hacer para suelos y se puede hacer para concretos también. La fuerza se aplica con un control de velocidad que está entre 0.5 y 2%, de tal forma que la muestra falla en 10 minutos. Y en la muestra se mide deformación versus carga. Dentro de los cálculos que obtenemos se determina la humedad de la muestra, el gamma M, que es el peso del cilindro sobre el volumen del cilindro. Se determina la deformación unitaria, que sería la longitud total del cilindro sobre la deformación en cada etapa. El área corregida, que es el área inicial sobre 1 menos la deformación unitaria. Y el esfuerzo corregido, como cada vez que uno aplica la carga ya se empieza a ensanchar. Ustedes ven aquí a la derecha que el área se ensancha.
entonces el esfuerzo hay que corregirlo por ese ensanchamiento de área. Entonces el esfuerzo va a ser igual a la fuerza sobre el área corregida, donde el área corregida sería el área inicial sobre 1 menos la deformación unitaria. Una vez haya yo calculado el esfuerzo y la deformación, entonces se hace una gráfica de esfuerzo contra deformación. Y la gráfica es de esta manera. Tenemos dos gráficas, una en la cual ya llega a un pico máximo, luego baja y se mantiene constante, o una en la cual ella llega a un valor y el valor es repetido. O sea, hay dos tipos de falla. El uno en el cual el esfuerzo llega al máximo y luego empieza a disminuir, y otro en el cual el esfuerzo llega a un punto y se empieza a repetir, el esfuerzo o la carga. Esta primera falla es de las muestras frágiles, esta segunda es de las muestras que tienen ya cierta plasticidad. El esfuerzo último, este valor máximo, es lo llamamos la resistencia a la compresión simple del suelo. Aquí tenemos entonces los diferentes tipos de muestras. Frágil, una que llega a un punto máximo y baja. La semifrágil, que se empieza a mantener constante. Y la muestra ya muy plástica, que ella siempre aumenta el valor. En estas muestras muy plásticas, entonces el porcentaje de falla, digamos que en la frágil, la resistencia máxima es este punto máximo de acá. La semifrágil, la resistencia máxima es este punto que se repite, o sea, este planito. Y en la plástica, la muestra no falla por resistencia última, sino falla por deformación. Entonces aquí, en la plástica, la muestra falla cuando la deformación llegue a un 20%. Entonces aquí, cuando llegue al 20%, se toma la deformación. Ahí la norma a veces dice que el 10, a veces el 15, a veces el 20. Puede haber ahí diferencia entre una norma y otra. Aquí tenemos entonces los tres tipos de falla. La falla frágil, que falla como la muestra falla con un ángulo, esa se da en arcillas duras, secas. La falla semifrágil, que ustedes ven que tiene ciertas fisuras, pero también tiene un poquitico de abombamiento. Y la falla plástica, que ya es una probeta que es como un barril, ¿no? Se empieza como a anchar en la mitad. Aquí, del punto máximo, que es el valor de la falla, en este caso sería este punto acá, el punto máximo o el valor de falla, graficamos esta imagen en la cual está el esfuerzo cortante contra el esfuerzo normal. Y acá, entonces, en el esfuerzo cortante contra el esfuerzo normal, graficamos el sigma último, este que es aquí, sigma último, que sería la resistencia a la compresión no inconfinada, que es el valor máximo de acá. Y de ahí, entonces, con ese sigma último, como la probeta no tiene confinamiento lateral, ese sería sigma 3, el confinamiento lateral, entonces sería 0. Y con sigma 3 y con sigma 1, que es el último, hacemos este círculo de Mohr, dibujamos este círculo de Mohr, y el valor máximo aquí es la resistencia al corte no drenada, que es el valor que yo saco de resistencia del suelo. Ese valor tau, como esto es esfuerzo cortante va a ser tau, va a ser igual a este sigma último sobre 2. Lo cual quiere decir que de aquí vamos a sacar dos valores de resistencia. La resistencia a la compresión no confinada, que es el valor máximo de acá, máximo, y la resistencia al corte no drenada, ese es U, que va a ser igual a ese esfuerzo máximo dividido en 2. Podemos aquí también sacar la sensitividad, que es el valor de sensitividad va a ser igual al esfuerzo, a la resistencia a la compresión máxima para una muestra inalterada sobre la resistencia a la compresión para una muestra remoldeada.
También podemos sacar el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, esta gráfica es la gráfica de esfuerzo versus deformación. Entonces, sabemos que el módulo de elasticidad va a ser igual al sigma sobre la deformación unitaria, esfuerzo sobre deformación unitaria. Entonces, en la ley de Hooke me dice que se cumple cuando la recta es lineal, lo cual quiere decir que en la primera parte de la recta se cumple la ley de Hooke. Entonces, el módulo elástico se mide en esa primera parte de la recta, donde la ley de Hooke se cumple, es decir, donde el comportamiento es lineal, y ahí podemos sacar el módulo como la pendiente de la recta, es decir, el esfuerzo sobre la deformación unitaria, es decir, el módulo acá, por ejemplo, va a ser el esfuerzo en este punto sobre la deformación unitaria en este punto. Hay dos módulos, el tangente inicial que se determina para el 1%, o sea, acá abajo para el 1%, y el secante que se determina normalmente se determina para el 50% de la resistencia, es decir, yo cojo el valor de resistencia máxima, lo multiplico por 0.50 y para ese valor de resistencia, digamos, media, saco el valor del módulo de elasticidad y ese valor se llama el módulo secante. Aquí podemos obtener los valores de la resistencia a la compresión inconfinada, o sea, el esfuerzo último de la arcilla, y varía entre 2.5 toneladas metro, que es una arcilla muy blanda, hasta una arcilla muy dura, que será más de 40 toneladas metro cuadrado. Esos son valores promedios, o sea, la resistencia a la arcilla varía dependiendo de el estado de densidad de la arcilla, si está blanda, medianamente compacta, firme, muy compacta o dura. De acuerdo a esto, entonces se puede determinar la resistencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, una arcilla que tenga en el N del SPT más de 30 golpes, pues vamos a tener 40 toneladas metro cuadrado, que es una resistencia ya, digamos, la cual una edificación de 2 pisos es capaz de resistir. Dentro de las ventajas del ensayo, entonces este ensayo es un ensayo muy sencillo, es económico. La resistencia, al no estar la muestra confinada, la resistencia sí me da como más bajita de lo que realmente tiene el suelo. No se puede utilizar en suelos con gravas. Y ese es el ensayo de compresión. No sé si tienen alguna pregunta del ensayo de compresión. No, señora. Bueno, entonces vamos a mirar el ensayo de corte directo. Bien, el ensayo de corte directo es otro ensayo de resistencia. Dijimos que el de compresión era para suelos arcillosos, ¿cierto? El de corte directo es para suelos arcillosos o arenosos. Sirve para los dos, que tengan arcilla y que tengan arena, o solamente arcillosos o solamente arenosos. O sea, este digamos que es más amplio. El ensayo de corte directo determina los parámetros de resistencia al... Ay, perdón. Ahora sí. Entonces, el ensayo de corte directo es un ensayo con el cual podemos determinar dos parámetros que son la fricción y la cohesión. Nosotros en nuestra clase pasada veíamos que la fricción y la cohesión nos servían ¿para qué? Nos servían para resolver problemas, por ejemplo, de estabilidad de taludes, nos sirven para calcular capacidad de carga de un suelo, nos sirve para determinar, para el diseño de muros de contención. O sea, nosotros con Phi y con C
En geotecnia tenemos valores de resistencia del suelo. Entonces, el ensayo de corte directo es uno de los ensayos, digamos, más comunes porque nos dan esos dos valores, phi y c, que son los dos valores con los que yo ya voy a diseñar. Corte directo es un ensayo muy simple, muy económico. Este es el equipo de corte directo. Básicamente consiste en colocar aquí la muestra, aplicarle una carga, colocamos la muestra, la consolidamos y luego le aplicamos una carga y la fallamos. En eso consiste básicamente. La muestra se coloca en una caja de corte, que es esta que ustedes ven aquí, la caja de corte. Entonces ahí colocamos la muestra en esa caja de corte. Esa muestra ahí se puede saturar o no, dependiendo de lo que yo quiera, y ella queda en la cajita y la cajita está partida por la mitad. Entonces la muestra, lo que vamos a hacer es que la vamos a partir por la mitad. Esta es la caja de corte, si ven una parte arriba y una parte abajo y una piedra porosa arriba y abajo. En la caja de corte nosotros podemos consolidar la muestra. Entonces, esta es la muestrica y la podemos consolidar aquí abajo con unas pesas. Entonces, primero se consolida para que la muestra quede como confinada. Lo que pasa es que la resistencia del suelo depende del confinamiento. Entonces, yo la voy a ir confinando para que me dé los valores de resistencia para diferentes confinamientos. Entonces, yo confino la muestra que está aquí en la cajita y luego de que ya está confinada, la corto horizontalmente. O sea que la falla en este ensayo es horizontal. A diferencia del de compresión, que la falla no era horizontal, ¿no? O sea, una de las desventajas de este ensayo es que yo hago fallar la muestra horizontalmente, que no es propiamente como, digamos, es el plano más débil de la muestra, no, sino es por donde yo lo voy a hacer fallar. Aquí tenemos entonces la celda de carga, que es para medir la carga. Se puede medir con celda o con anilla. Este es el equipo para aplicar la carga ya. Estos son los deformímetros. Aquí vemos los deformímetros horizontales. Y se controla la velocidad también. El muestreo se hace mediante unas anillas o se puede compactar la muestra en el laboratorio también. Se puede hacer la muestra remoldeada, inalterada o compactada en el laboratorio. Y tenemos de medirle a la muestra el diámetro, la altura, la humedad y calcular la densidad húmeda y la densidad seca. Aquí vemos entonces una muestra compactando, vemos la cajita de corte, la muestra compactándola. Esta es una caja cuadrada, hay varias cajas, ¿no? Esta es una cuadrada, esta es una circular. La cuadrada sirve para arenas, pero en arcilla se acostumbra mejor la horizontal. Vemos, esta es la parte de arriba de la caja y la parte de abajo. Aquí vemos la muestra colocándola. Aquí vemos la caja ya colocándola en el equipo. Y colocamos la carga normal, que vemos aquí colocando la carga normal. Y se coloca el extensómetro, se mide deformación aquí vertical y también horizontal. Aquí vemos colocando el extensómetro horizontal. Y entonces colocamos la carga normal y luego la fallamos horizontalmente y medimos la carga horizontal y la deformación horizontal. Aquí vemos entonces la muestra ya fallada. Fíjense que la parte de la caja de la parte de arriba con respecto a la de abajo se corre, ¿no? O sea, hay un corrimiento desde la caja de arriba con respecto a la de abajo y ahí es donde falla la muestra. O sea, fíjense acá que se corrió y fíjense acá ya que la muestra falló horizontalmente. Hago fallar la muestra. Voy a mostrarles aquí unos videitos que me conseguí del ensayo. Ahí vemos entonces la caja, ¿no? Entonces mire cómo se prepara la caja. ¿Están viendo? ¿Están viendo, chicos?
Chicos, ¿están viendo? Profe. Sí, profe, señora. Ok, miren que ahí está, el señor está, si vieron que formó la caja y ahí está metiendo, este ensayo es para arena, ¿no? La caja para arenas es cuadrada, para arcillas es más circular. Entonces ahí está metiendo la arena en la caja, la está cuadrando. Ahí vemos la piedra porosa y eso es ya para colocarle la carga. Digamos la placa que queda arriba, ahí ya la está metiendo en la caja que se va a mover. Vamos a ver otro video. Ay. Y bueno, este equipo de corte directo es más avanzado que el que nosotros tenemos en el laboratorio nosotros, ¿no? Si ustedes se pueden dar cuenta. Entonces ahí van a aplicarle la carga. Ahí le están aplicando la carga vertical con ese pistón. Mire, ahí le están colocando una carga. Mire, ahí le colocó 0.01 kilonewton. Este equipo es diferente porque es que el que nosotros tenemos es más mecánico. Este equipo ya es totalmente automático, es un equipo de Inglaterra, de la marca GDS. Nosotros tenemos el GDS, pero el triaxial. El corte directo sí lo tenemos sencillito. GDS sí, aquí estamos, aquí aplicó la carga. Cuando uno aplica, él aplicó como una pequeña precarga. Cuando uno aplica la pequeña precarga, le quita los tornillos, estos tornillitos para poderle aplicar la carga horizontal, o si no, el tornillo se daña. Y aquí ya empieza a aplicarle la carga horizontal. Y vamos a ver el tercer video. Ay, perdón. Este es el software ya de GDS. Él ahí empieza a aplicar la carga. Que los equipos de GDS son un poquito más caritos, entonces pues nosotros, digamos, en triaxial sí tenemos pero en corte directo sí hay otros equipos más baratos y que dan como la misma exactitud en el ensayo, entonces no hemos comprado equipos así tan sofisticados para corte directo. Ese es el software en el cual empieza él a aplicar ya la carga. Bueno, acá yo creo que, y él empieza aquí a hacer ya la gráfica. Entonces él empieza a aplicar desplazamiento horizontal y a medir carga horizontal. ¿Sí ven la gráfica? ¿Cómo se va dando? Entonces, miren, ahí ya la muestra falló. ¿Sí ven por qué falló? Porque empieza ya la carga no sigue subiendo, sino que empieza a hacer ¿cómo?
horizontal. Entonces ya ahí la muestra ya falló. ¿Sí ven la falla? Sí. Sí, profe. Entonces, miren, esto es carga horizontal contra deformación horizontal. Entonces, aquí él empieza a aumentar, 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 y aquí ya empieza la falla, en la cual ya la muestra empieza a ser la misma. El valor de carga horizontal empieza a ser la misma. Entonces, ya ahí la muestra ya falló. Entonces, eso ya se toma como la falla y ahí ya se puede ir terminando el ensayo. Aparte, entonces, él va haciendo una gráfica de deformación vertical versus deformación horizontal. Y eso es básicamente el ensayo de corte directo. ¿Están viendo la... ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Bien, entonces, en el ensayo medimos carga horizontal contra deformación horizontal. Entonces, la carga horizontal se divide en el área y calculamos el esfuerzo cortante. Y graficamos el esfuerzo cortante y la deformación y nos puede dar una gráfica de este tipo o nos puede dar una gráfica de este tipo, como la azul. También graficamos deformación vertical contra deformación tangencial. Esta es la gráfica de arriba, es una gráfica para un material frágil, pero también nos puede dar así para un material semifrágil. En el ensayo de corte directo se utilizan 3 probetas. A cada probeta se le aplica un esfuerzo normal diferente. Entonces, aquí tenemos las 3 probetas, la azul, la rosadita y la amarilla. Entonces, la azul se le aplicó un esfuerzo normal o de consolidación de 20 PSI, a la rosadita se le aplicó de 40 y a la amarilla se le aplicó de 60. O sea, a cada una de las probetas se le aplica un esfuerzo normal diferente y como se le aplica un esfuerzo normal diferente, entonces vamos a obtener esfuerzos al final de carga o esfuerzos cortantes mayores a medida que yo aumento el esfuerzo normal. O sea, fíjese, a medida que yo aumento el esfuerzo normal, el esfuerzo cortante máximo que obtengo, pues va a ser diferente, ¿sí? Aquí está de mi esfuerzo normal para 20 PSI y ese es mi esfuerzo máximo de 60. Entonces, para 40 PSI el esfuerzo máximo fue 122 y para el esfuerzo normal de 60 PSI, mi esfuerzo normal máximo fue de 181, 182. Entonces, a medida que yo aumento el esfuerzo normal o se hacen 3 probetas y se supone que para cada probeta el esfuerzo normal máximo, o sea, el de falla me tiene que ir aumentando. Entonces yo grafico carga cortante contra desplazamiento lateral y para cada una de las probetas determino el esfuerzo cortante máximo. Esta es la gráfica de deformación vertical versus horizontal que también se tiene que hacer en el ensayo. Y aquí obtenemos la gráfica de cortante contra esfuerzo. Esta gráfica sale de esta. O sea, para acá, en esta gráfica tenemos 3 probetas y para cada uno vamos a calcular T máximo 1, 2 y 3. Entonces aquí vamos a graficar esos T máximos 1, 2 y 3. Entonces aquí tenemos T máximo 1, 2 y 3 contra los esfuerzos normales 20, 40 y 60. Entonces en esta de acá voy a graficar, por ejemplo, 20 contra 60, 40 contra 122 y 60 contra 181. Entonces, eso es lo que grafico acá. Sigma, que sería el esfuerzo normal que yo apliqué en cada probeta,
contra el tau máximo que me sale de la gráfica. Y como tengo 3 probetas, pues para cada probeta voy a tener una pareja de esfuerzo contracortante. Entonces, ya como tengo 3 puntos, aquí tengo 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, con esos 3 puntos voy a hacer una regresión lineal. Esa regresión lineal le voy a sacar la ecuación a la gráfica, a la curva le voy a sacar la ecuación y la ecuación me da de este modo. Tau es igual a C más sigma tangente de phi. O sea, la ecuación como es una línea recta me va a dar Y igual a mx más b. Donde B es el término independiente, o sea, va a ser la cohesión. MX va a ser la tangente, M es la pendiente, va a ser igual a tangente de phi, y X pues va a ser sigma, y Y pues va a ser tau. Entonces, yo le saco la ecuación lineal a esta recta y me da de la forma Y igual a mx más b. Y entonces con esa ecuación, C sería el término independiente y tangente de phi sería igual a la pendiente. Y con esos valores, entonces yo ya saco mi valor de cohesión y mi valor de fricción, que es lo que yo puedo sacar del ensayo. Para los suelos netamente arcillosos, ellos no tienen fricción, entonces al no tener fricción, que es la fricción es la pendiente de la curva, el ángulo de inclinación de la curva. Y la cohesión es el corte con el eje tau. Entonces, los suelos netamente arcillosos no tienen fricción, es decir, no tienen pendiente. Entonces, esto me va a dar toda la resistencia del suelo, me da por cohesión. O sea, la gráfica me da así. Y los suelos netamente arenosos no tienen cohesión, o sea, la cohesión es 0. O sea, que este valor se va para 0 y toda la resistencia en los suelos arenosos se va a dar por fricción. Entonces, los suelos netamente arcillosos solamente tienen cohesión, los suelos netamente arenosos solamente tienen fricción. Profe, una pregunta. O sea que, por ejemplo, un suelo netamente arcilloso, no importa la carga que tenga normal encima, si el edificio es de un piso o de 10 pisos, igual la resistencia cortante es la misma. ¿Profe? Sí. O sea, es que la resistencia al cortante, no, es que este sigma no es la carga del edificio. Este sigma es el... ¿Ese no es el normal? Sí, sí, pero no, pero es el esfuerzo normal del suelo, no del edificio. O sea, es que estas resistencias se dan... Un esfuerzo normal externo. A ver, ¿cómo te digo yo? ¿Cómo te explico? Espérame, yo te... O sea, lo que pasa es que la ecuación lo que me está diciendo es que la resistencia interna del suelo depende de la cohesión y de la fricción del suelo. La fricción depende del esfuerzo, pero la cohesión no va a depender tanto del esfuerzo. La cohesión depende de cómo la arcilla se pegue una arcilla se pegue con otra. Entonces, en la arcilla la resistencia, el esfuerzo cortante depende más de cómo sea el pegue de arcilla con arcilla y no depende tanto del esfuerzo normal, no depende tanto del esfuerzo normal. En la arcilla pura, o sea, una arcilla que no tenga nada de fricción, pues la resistencia de esa arcilla va a depender solamente de la cohesión. Ahora, la mayoría de los suelos tienen un poquito de arcilla, un poquito de arena, ¿no? O sea,
Estamos hablando de los suelos netamente arcillosos o arenosos, que no tengan ni arcilla ni arena. Entonces, en esos suelos netamente arcillosos, entonces, este término se va y me dice que la resistencia al cortante depende solo de la cohesión, porque el término de fricción no va a incluirse ahí. Y estamos hablando de la resistencia del suelo. Ahora, ya el peso del edificio, ya eso se tiene en cuenta, pero ya se tiene en cuenta en otros cálculos, ¿sí? Ya cuando yo calculo ya como la capacidad de carga como tal del suelo. Pero eso ya es como otro análisis, no este. O sea, ese es otro análisis diferente que se hace. O sea, este es como el primer análisis que yo tengo CIFI. Ya cuando yo tengo CIFI, yo ya calculo el Q admisible en el Q admisible, pero eso no lo vemos acá. Eso se ven en fundaciones. Cuando yo calculo el Q admisible, ahí sí tengo en cuenta el esfuerzo por las fuerzas externas. Pero por ahora no, o sea, por ahora lo que estamos haciendo es, esto solamente es del suelo, todavía no tenemos en cuenta la carga del edificio. ¿Sí está claro? ¿Aló? ¿Sí está claro? Sí, profe, sí, señora, sí comprendo. Bien, entonces, los resultados de corte directo que me dicen que en las arenas densas la curva esfuerzo de formación es así, con un pico. En las arenas sueltas la curva es así, o sea, llega hasta un punto y se mantiene constante. Ahora, las arenas densas tienen mayor fricción que las arenas sueltas. Las arenas sueltas van a tener menor ángulo de fricción que las densas. Las arcillas. La arcilla preconsolidada es una arcilla dura y la curva esfuerzo de formación llega a un pico, luego baja. Y la arcilla blanda, que es la normalmente consolidada, es la que llega a un punto y se mantiene constante la carga. Uy, ¿qué pasó acá? Ok, bueno, entonces, el ensayo de corte directo, ese es digamos, el diagrama de lo que uno hace, o sea, le aplica una carga, un esfuerzo normal y luego la corta. Pero en el ensayo de corte directo, digamos que estos esfuerzos que yo le coloco, o sea, la carga externa que yo le coloco, no son los esfuerzos principales. Entonces, hay que calcular los esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 3, por el método del círculo de Moore. El círculo de Moore, entonces, yo lo dibujo. Entonces, aquí dibujo la fricción, coloco los dos esfuerzos de falla, el sigma de falla y el tau de falla. Como tengo la fricción y este punto, a partir de ahí, entonces, trazo una perpendicular, busco el centro y trazo el círculo y puedo calcular sigma 3 y sigma 1. O sea, a partir de los datos que yo tengo en el ensayo, puedo hacer esta gráfica, o sea, el círculo de Moore. Y acá puedo calcular los esfuerzos principales del ensayo, que son sigma 3 y sigma 1, que son los esfuerzos mayores y menores del problema. Y este teta, el ángulo 2 teta, que es este ángulo de acá, que va a ser este ángulo de inclinación del esfuerzo principal mayor. También lo puedo calcular. Y así tengo este, pues puedo calcular este porque este es 90 grados. Dentro de las ventajas del ensayo, el ensayo con presión simple también es, digamos, es simple, es de bajo costo, es sencillo de realizar, sirve para todos tipos de suelo. Realmente este es el ensayo de resistencia que más se utiliza de laboratorio. Dentro de las desventajas es que no se pueden medir presiones de poros, que controlar los grados de saturación cuando yo hago ensayos es difícil
y que el equipo no permite mirar cómo son las condiciones de drenaje, si yo voy a hacer el ensayo drenado o no drenado. Otra de las desventajas es que a veces en los suelos que son muy duros, la falla obtenida en el ensayo me da menor que la resistencia real. O sea, la resistencia del ensayo me da menor que la resistencia real en algunos suelos que son, digamos, de resistencias muy altas. También el área de la muestra varía, entonces hay a veces que hay que hacer unas correcciones de área. Y bueno, aquí ya lo que sigue son ejercicios. No sé si entonces la semana entrante pondrían compresión simple y corte directo el martes y el martes vemos triaxial y exponen triaxial el viernes. No sé si tengan alguna pregunta los que exponen la semana entrante. Profe, más o menos, no es tanto con la exposición, según como va con el tema, más o menos, pero cuando tendríamos presentando el parcial. Ah, sí, eso les quería preguntar. Entonces, nosotros terminamos, no, me toca terminar el jueves 10, porque no alcanzo a terminar bien antes. Entonces, ¿cuándo quieren que sea el parcial? El último día para subir notas es el 19. Entonces, yo pensaría que el martes 15, ¿está bien? ¿El parcial? ¿A qué hora, profe? ¿A esta hora? Sí, a las 2. ¿Qué día, profe? Perdón. Martes 15. Que ese día tenemos otro parcial y por lo general siempre se extiende mucho, profe, ese parcial. Entonces lo podemos correr. El lunes a las 2. Profe, el lunes yo tengo parcial a esa hora. El 16, miércoles 16. Sí, creo que sí. ¿Miércoles? Yo creería, Sí, yo creo ¿A que las sí. 2? sí, en el horario. No, profe, yo tengo parcial de tránsito ese día. ¿A las 2? Sí, señor, el miércoles 16 a las 2. ¿Y en la mañana? ¿Miércoles también? Sí, el miércoles en la mañana. Yo creo que sí también. ¿Ah? Sí, yo creo que sí. Pues no sé, ¿qué piensan los demás? Miércoles a las 8. Bueno, Miércoles a las 8. Sí, es que jueves y viernes ya, es que como el último día es el 19, jueves y viernes ya no alcanzamos. Porque hay que mirar la nota de parcial y revisar y eso. Listo. Profe, ¿estas diapositivas tú las subes o...? Entonces miércoles a las 8, ¿no? Miércoles 16 a las 8, profe. Sí. profe, es que yo estaba mirando las diapositivas que usted subió de consolidación y si no estoy mal a la parte 2 le hace falta como un pedazo, como el último tema que vimos, donde estaban las tablas de tiempo teórico y las gráficas, y eso no las encontré. Ah, bueno, voy a subir, sí, voy a subir ahorita, más tardecito subo lo que me hace falta y lo de corte directo. Listo. Bueno, listo, entonces nos vemos el martes. No, profe. Bueno, chicos, buen fin de Hasta semana. luego, profe. Que esté bien. Cuídense, Profe, gracias. chicos.